Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia número 4 del mes de junio, conocernos para convivir. La actividad que trabajaremos hoy son las costumbres y formas de actuar de las personas de mi comunidad. El área que desarrollaremos es personal social y nuestro tema es las costumbres de mi comunidad para compartir. La actividad es para los estudiantes del cuarto ciclo de primaria que se encuentran en el tercer y cuarto grado. ¿Qué aprenderé? Aprenderé más sobre las costumbres de mi comunidad y elegiré cuál de ellas sería importante compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares, considerando nuestros derechos para una buena convivencia. También apreciaré algunas manifestaciones artístico-culturales de mi comunidad y algunas actividades en familia que incluyen respetar cantidades. Materiales: nuestro cuaderno, ficha de trabajo, lápiz, borrador y nuestros colores. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Así es, explicar las costumbres de mi comunidad que sería importante compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares para iniciar una convivencia armoniosa en el aula y la escuela. Bien, leamos el siguiente caso. Mariana ha estado pensando que al volver a las clases en la escuela le gustaría compartir las costumbres y formas de actuar de las personas de su comunidad con las niñas y los niños que han venido de otros lugares para que puedan conocer y sentirse bienvenidos. Para ello ha decidido investigar con su familia para hacer una recopilación de sus costumbres, agrupándolas según los aspectos que podrían ser interesantes para las niñas y los niños. Por ejemplo, si tuvieras que ayudar a Mariana, ¿cómo organizarías las costumbres que compartirías con las niñas y los niños que llegan a la escuela? Piensa en que estos deben ser grupos de costumbres que les podrían interesar a las niñas y los niños. Escribe en los siguientes recuadros. Veamos. Por ejemplo, aquí vamos a escribir sobre las costumbres referidas a los alimentos. Por ejemplo, sabemos que en nuestro país y en diferentes lugares pues no tenemos las mismas costumbres alimenticias, porque cada lugar tiene su propio plato de comida, como por ejemplo en las costas se come el ceviche, en la sierra la pachamanca y también el cuy chactado. Además, en la selva pues se come los ricos juanes. Otra de las costumbres preferidas o referidas sería las danzas. Por ejemplo, tenemos la danza de la costa como la marinera, de la sierra el guaylas y de la selva la danza fantasías de la selva. Otra costumbre referida sería, por ejemplo, también a las artesanías. Por ejemplo, los toritos de Pucará, los retablos de Ayacucho y las vasijas que se fabrican en nuestra Amazonía, especialmente en San Martín. También cabe mencionar que en la costa también tenemos vasijas muy similares que se fabrican o se hacen por artesanos en Chulucanas. Otra costumbre también referida sería a nuestras costumbres o festividades. Por ejemplo, en la costa tenemos la fiesta del Señor de los Milagros, que es en octubre, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es en febrero, en Puno, y la fiesta de San Juan, que es en este mes de junio, en nuestra Amazonía peruana. Bien, pregunta a tu familia sobre las costumbres que desconoces o de las que no tienes mucha información. Por ejemplo, puedes preguntarle acerca de dónde son tus abuelos, qué costumbres tienen en el lugar donde viven ellos, o puedes preguntarle tanto a tu mamá como a tu papá. A ambos puedes hacer la pregunta. Y si has tenido la oportunidad de visitar justamente los lugares de donde son tus abuelos, seguramente también tienes una idea de qué costumbres realizan o festejan en esos lugares, ¿no? Asimismo, te planteamos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué piensas que estos grupos de costumbres son importantes para las niñas y los niños?
¿Y qué puede pasar si un niño llega a un lugar nuevo y no conoce sus costumbres? Bien, respondamos la primera pregunta. Porque conocer las costumbres de otros lugares nos ayuda a entender e integrarnos con los demás, respetándolos y apreciándolos, ya que todos formamos parte de nuestro Perú. Ahora respondamos a esta pregunta. Puede ocurrir que no logre entenderse bien con los demás y sienta que no puede hacer nuevos amigos. A continuación te presentamos la lámina 14 de Ciudadanía Activa. Lee los derechos que se te presentan allí. ¿Cuál de esos derechos crees que se podrían poner en riesgo cuando una niña o un niño se muda a un lugar y no conoce sus costumbres? ¿Por qué? Bien, veamos la lámina. A ver, ciudadanía activa, lámina 14, derechos de los niños y las niñas. Todas las niñas y los niños son vulnerables y deben ser protegidos para evitar cualquier abuso, maltrato o injusticia. Ellos y ellas tienen derechos a lograr su cumplimiento porque es tarea de todos. Entre los más importantes están los derechos a no ser discriminados. Todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Tener una familia que lo quiera y lo cuide. Recibir educación escolar, recreación, disponer de espacios y tiempo para jugar, poder hacerlo con juguetes. La vida a la supervivencia y al desarrollo adecuado. Asimismo, participar y ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. La vivienda digna es vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. Que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia considere que es lo mejor para el niño. Asimismo, conversa con alguien de tu familia quiénes son las personas o instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos en el Perú y en tu localidad. Recuerda que en la escuela y en la casa las niñas y los niños tienen responsabilidades de acuerdo a su edad y condición y los mismos derechos sin discriminación de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. Recuerda que todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Bien, bueno, vamos a la pregunta. ¿Cuáles sus derechos crees que se podrían poner en riesgo cuando la niña o un niño se muda de un lugar y no conoce sus costumbres? Así es, podría ser no ser discriminado por todos. También podría ser la recreación, disponer de espacio y tiempo de lugares para poder hacerlo con juguetes. Y la vivienda digna, no vivir un espacio adecuado para su desarrollo. Bien, ahora conversa con familiar sobre cuáles son los derechos que podrían no respetarse cuando un niño o una niña se mueve de un lugar a otro y no conoce sus costumbres. ¿Y por qué? Veamos. En el texto anterior ya habíamos leído acerca de los derechos de las niñas y los niños, pero aquí hablamos de cuando un niño va a otro lugar y no conoce sus derechos. Lo que podría pasar es que de repente pueda ser discriminado. ¿Por qué? Porque de repente al vernos diferentes o al hablar distinto, pues la gente no pueda comprenderlo y además pues le genere cierta burla o rechazo, ¿no? Y para lo cual sabemos que todos tenemos los mismos derechos y no debemos ser discriminados en ningún momento bajo ninguna condición. Entonces, podríamos colocar justamente esto que hemos marcado, de no ser discriminado, todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos, porque todos tenemos derechos y merecemos el mismo trato y respeto. Actividad. Observa las imágenes y encierra en un círculo si se cumple o no se cumple alguno de los derechos de estos niños. Veamos. Acá nos presentan el siguiente caso. Eli trabaja pastoreando las ovejas y no va a la escuela. Derecho a la educación. ¿Se cumple o no se cumple? Así es, no se cumple. Porque sabemos que todos los niños tienen derecho a la educación. Yailier y Eli juegan fulbito en el parque. Derecho a la recreación. ¿Se cumple o no se cumple? Así es, se cumple.
No aceptan a Benito en el juego. Derecho a no ser discriminado. ¿Se cumple o no se cumple? Así es, no se cumple. Bien, tengamos en cuenta que nuestros derechos pues son los mismos para todos. Ya tengamos diferencias físicas, diferencias sociales, ¿no? O el sexo o nuestra edad. Todos debemos tener los mismos derechos e igualdades. Reflexiona y responde en tu cuaderno o graba un audio o video. ¿Qué crees que debe pasar en el caso de Benito? ¿Quién o quiénes deberían intervenir? A ver, sí. ¿Qué crees que debe pasar en el caso de Benito? De repente, pues un compañerito no juega con él porque de repente es de otro lugar, no habla distinto, de repente por el color de piel no lo aceptan a nuestro amigo Benito. ¿Y quién debería intervenir en este caso? Bueno, si está en la escuela, debería intervenir las autoridades de la institución educativa. Y si están en la comunidad, pues las personas adultas, ¿no? Para ver que el trato sea igualitario para todos. ¿Cómo el compartir las costumbres que has seleccionado en la página 2, o sea, al comienzo de esta actividad, contribuye a que se respeten los derechos de las niñas y los niños? ¿Recuerdas los cuadros que llenaste en un comienzo sobre los alimentos, las danzas, las artesanías y nuestras costumbres? Bien, esas que llenaste en un comienzo, pues te van a ayudar a responder esta pregunta en esta parte de la clase. Veamos. Por ejemplo, dice que nos ayuda a conocer nuestra diversidad de costumbres y tradiciones, a entender que todos venimos de diversos lugares y que por ello no debemos discriminarnos y más bien debemos respetarnos y apreciar nuestra diversidad cultural, porque son parte de nuestro querido país, ¿no? Y todos somos parte de este Perú y por ello pues todos compartimos estas costumbres tan hermosas y tan variadas de nuestro país. Ahora, de todas las costumbres de tu localidad que has escrito en la página 2, selecciona las que consideras indispensables compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares para tener una convivencia armoniosa respetando sus derechos. Recuerda que ya completamos estos cuadros y respondiendo justamente a esta parte diríamos de esta manera, ¿no? Que todos son importantes pues ayudan a entender y respetar a otras personas de diferentes lugares de nuestro país. Comparte tu selección de costumbres con tus familiares o docente. Bien, esta parte la vas a compartir obviamente con tu familia y también con tu maestra o maestro. Ahora bien, leamos lo siguiente. Mariana está muy entusiasmada con la variedad de costumbres de nuestro país que puede compartir. Busca el recurso Perú País Diverso y realiza las actividades junto a Mariana. Recuerda que este material se encuentra en la plataforma de Aprendo en Casa. Bien, yo te lo voy a dejar en la descripción de este video para que también lo tengas y puedas hacer uso de este recurso. Por ejemplo, Perú, país diverso. Leamos lo que dice Mariana. Como quiero compartir mis costumbres con las niñas y los niños que han llegado de otros lugares a mi comunidad, busqué información y encontré esto. Te invito a leerlo. Muy bien, veamos. Empecemos y completa, dice. Leeré el texto para... Así es. Para, para compartir información sobre mis costumbres con las niñas y los niños que han llegado de otros lugares a mi comunidad. Esto que hemos subrayado lo vamos a ordenar y escribir de esta manera, ¿no? Compartir información sobre mis costumbres con las niñas y los niños que han llegado de otros lugares a mi comunidad. Bien, antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa las ilustraciones que crees y responde la pregunta de qué crees que tratará. Bien, acá nos plantean, por ejemplo, que antes de iniciar esta lectura, veamos el título. En este caso, el título dice Perú, país diverso. También nos indica que debemos fijarnos en las ilustraciones. Por ejemplo, acá vemos Asis, una pareja de danzantes, en este caso están bailando guaylas. Aquí vemos la representación de una vasija de chulucana y aquí vemos un rico plato de ceviche. Muy bien, ¿de qué crees que tratará este texto? Así es, trata de las costumbres y tradiciones que hay en nuestro país.
Veamos y comprobemos luego esta respuesta. Bien, es momento de iniciar la lectura. Leamos el título. Dice, Perú, país diverso. El Perú es un país culturalmente diverso, lo que se refleja en sus habitantes, costumbres y tradiciones. Por su geografía presenta regiones naturales, y eso hace que, aunque todas y todos somos parte de un mismo país, tenemos formas de vestir, comidas, danzas, artesanías y celebraciones diferentes. Asimismo, nuestro país tiene coloridas y variadas danzas. En la costa hay danzas como la marinera norteña y limeña, el andó y el festejo acompañado del cajón. En la sierra bailan el huayno, el huaylas, la danza de los negritos, entre muchas otras. Finalmente, en la selva disfrutan con la clásica pandilla. La artesanía de cada región las identifica y las diferencia. Algunas muestras de ello son la cerámica de Chulucanas en Piura, los objetos y las miniaturas trabajadas en piedra de Huamanga en Ayacucho, que representan las actividades diarias de los pobladores, y las vasijas preparadas con arcilla por las mujeres de Lamas en San Martín, las cuales son decoradas con figuras geométricas. El Perú posee una variada y exquisita comida. El ceviche y el arroz con pollo, el ají de gallina, el arroz con pato y la mazamorra morada representan a algunos lugares de la costa. Por otro lado, el cuy chactado, la pachamanca, la mazamorra de calabaza y la chicha de jora son platos propios de diversas comunidades de la sierra. La selva no se queda atrás, con el rico juane, la cecina con tacacho y el enchicapi, que es una sopa de maní con gallina. Bien, esta lectura pues la ha preparado la estudiante Lucía Reategui del cuarto ciclo, que se encuentra pues en tercer o cuarto grado de primaria. Seguimos. Al terminar la lectura responde. Bueno, ya acabamos la lectura, ahora vamos a responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿se cumplieron las predicciones que tenías respecto al contenido del texto? Contrasta lo que acabas de contestar con tu primera respuesta. Veamos, esta fue mi respuesta inicial. ¿No? ¿De qué trata el texto? Trata de las costumbres y tradiciones que hay en nuestro país. Ahora, ¿de qué trata el texto? He estado sin respuesta después de haber leído el texto que lo hicimos hace un momento. Por ejemplo, trata de las costumbres, tradiciones y las danzas, la comida, la artesanía, que son propias de cada región y pueblo de nuestro país. ¿Qué relación hay entre las imágenes y el título del texto? Así es, que nos ayudan a entender las ideas que se plantean en los párrafos del texto. ¿Cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿para qué fue escrito? Así es, para darnos a conocer sobre nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía y artesanía que hay en nuestro país. Ahora, a descubrir de qué trata el texto. Para descubrir de qué trata el texto, primero identifica en cada párrafo la idea más importante, es decir, la idea principal. Para ello debes volver a leer el texto. Primer párrafo. Bien, aquí tenemos el primer párrafo y aquí vamos a colocar en estos recuadros, en cada columna, una respuesta referente a este texto. Por ejemplo, en la primera columna responderemos de qué se habla en el párrafo. Así se habla del Perú, ¿cierto? Dice que el Perú es un país culturalmente diverso. Ahora, ¿qué se dice del Perú? Que el Perú es culturalmente diverso, por su geografía presenta tres regiones, ¿no? La costa, la sierra y la selva, como conocemos nosotros. Sus habitantes tienen diversas formas de vestir. Ahora, ¿cuál es la idea más importante de este primer párrafo? Así es, lo encontramos en esta parte de aquí. Recuerda que los puntos y algunas comas nos van a ayudar a entender mejor o enlazar mejor las ideas principales o encontrarla definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea más importante del primer párrafo? Así es, que el Perú es un país culturalmente diverso. Justamente lo encontramos aquí en esta primera parte al comenzar este párrafo.
Recuerda además que la idea principal puede estar al inicio, en medio o al final del párrafo. Ahora lee el segundo párrafo y llena el espacio vacío. Veamos. Segundo párrafo, aquí tenemos el párrafo. Tenemos lo que dice sobre el párrafo. Por ejemplo, nuestro país tiene coloridas y variadas danzas, como vemos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la costa hay danzas como la marinera norteña, la marinera limeña, el festejo. En la sierra tenemos el huayno, ¿no? Y en la selva tenemos pues las pandillas, ¿no? Que nos vemos acá. También aquí vemos la danza de los negrillos, que también nos menciona en esta parte del párrafo. Bien, con esta parte del párrafo pues vamos a responder estas preguntas. ¿De qué trata el párrafo? Acá nos dice que se habla de cómo son las danzas. Ahora, ¿qué se dice de las danzas? Así es, que las danzas son coloridas y variadas, que hay una variedad de danzas en el Perú, que hay danzas que representan a la costa, la sierra y la selva. Así es. Si pudieras resumir todo en una sola idea, ¿cuál sería esa idea más importante? Así es, que nuestro país tiene coloridas y variadas danzas. Bien, ahora veamos el tercer párrafo y también de igual manera vamos a llenar, los espacios en blanco del recuadro. Por ejemplo, el tercer párrafo nos lo muestran aquí. Aquí vemos las imágenes que se relacionan con este párrafo. Por ejemplo, la artesanía de cada región las identifica y las diferencia. Algunas muestras de ello son las cerámicas de Chulucana, que está en la parte de arriba, los objetos y miniaturas trabajadas en piedra en Huamanga, en Ayacucho, que representan las actividades diarias de los pobladores, así como las costumbres. En este caso representa pues el misterio, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Del mismo modo, eh, las vasijas preparadas con arcilla por las mujeres de Lamas en San Martín. Aquí justamente vemos una muestra de ello, ¿no? Bien, también vemos que tiene diversos tipos y aplicaciones o decoraciones con figuras geométricas. Y ahora vamos a ver de qué se habla en este párrafo. Así es, se habla de la artesanía. ¿Y qué se dice de la artesanía? Así es que la artesanía de cada región las identifica, pero al mismo tiempo también las diferencia. Asimismo, la artesanía la representan en cerámicas, objetos de miniatura hechas en piedra y vasijas con decoraciones geométricas. Ahora, si puedes resumir todo en una sola idea, ¿cuál sería la idea más importante de este tercer párrafo? Así es, que la artesanía de cada región las significa y también al mismo tiempo las diferencia. Bien, ahora vamos a leer el cuarto párrafo. Cuarto párrafo, aquí aparece el cuarto párrafo y aquí tenemos el recuadro que lo vamos a completar. Por ejemplo, en este párrafo se nos habla acerca así es, de cómo es la comida peruana. Por ejemplo, acá dice, ¿qué se dice de así es, que se dice de la comida peruana? Así es, que el Perú posee una variedad y exquisita comida. Asimismo, cada región posee diversos y variados platos de comida propios de cada comunidad. Si quisiéramos resolver todo eso en una idea importante de este párrafo, sería el siguiente, ¿no? Que el Perú posee una variedad y exquisita comida. Después de completar los cuadros, vuelve a leer solo las columnas donde colocaste la idea más importante de cada párrafo. Veamos, aquí tenemos un cuadro que nos puede ayudar. Aquí están los párrafos, tenemos 4 párrafos y esta fue la idea principal que encontramos en cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera nos dice que el Perú es un país culturalmente diverso. En la segunda, nuestro país tiene coloridas y variadas danzas. La tercera, que la artesanía de cada región las identifica y al mismo tiempo las diferencia. Asimismo, que el Perú posee una variedad y exquisita comida. Bien, con estas ideas principales repasadas de cada uno de los recuadros que ya hemos colocado antes, ahora dice que vamos a unir cada una de ellas, de estas respuestas, y vamos a redactarla en un solo texto. Así encontrarás el tema central del texto. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Bien, aquí por ejemplo podemos decir de esta manera, ¿no?, que el Perú es un país culturalmente diverso, con danzas coloridas y variadas, con artesanías que identifique y diferencia cada región, además de poseer una variada y exquisita comida. Ahora tendrás una idea para agrupar las costumbres de tu comunidad y compartirlas con tus compañeros que llegaron de otros lugares.
clase de hoy. Es momento de evaluar tu aprendizaje con el apoyo familiar y señala tus respuestas con visto bueno según corresponda. Bien, en la actividad de hoy expliqué las costumbres de mi comunidad, que sería importante compartirlas con las niñas y los niños que provienen de otros lugares para iniciar una convivencia armoniosa en el aula y la escuela. Asimismo, compartí información sobre las costumbres y tradiciones de las 3 regiones del Perú con mi familia. Si lo logré, voy a marcar esta columna. Si estoy intentando el siguiente, y si necesitamos apoyo, esta última. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartir el video con tus amigos para que ellos también, al igual que tú, puedan ir avanzando siempre las tareas de Aprendo en Casa. No olvides dejar tu pulgar arriba o dejar tu like y también tus comentarios si te gustó o no el video. Saludos, chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima.